Os voy a explicar la Primera Guerra Mundial, que hemos estado viendo en clase, y luego los puntos 6 y 7 de este tema son la Revolución Rusa, que veremos después. Entonces, lo primero son las causas. ¿Por qué empezó la Primera Guerra Mundial? Pues había una serie de rivalidades entre países. ¿Por qué había rivalidades? Pues, por ejemplo, Francia y Alemania llevaban décadas pegándose. Napoleón conquistó su territorio, en el Congreso de Viena se tomaron la revancha, en 1870 Alemania le quita Alsacia y Lorena a Francia. Por otro lado, ingleses y alemanes están peleados porque son la primera potencia mundial con la revolución industrial. Aquí los Balcanes lo quieren tanto los rusos como los austrohúngaros y era de los otomanos que lo van perdiendo poco a poco. Se crean un montón de rivalidades entre países que en cualquier momento van a estallar. Vale, se forman dos bloques de países que vemos aquí con los dos colores distintos. ¿Por qué se forman dos bloques? Bueno, en 1870, cuando Francia pierde, Bismarck, el canciller alemán, consigue poner a todo el mundo contra Francia. Pero en 1890 Bismarck dimite y el nuevo Kaiser alemán es mucho más expansivo, quiere muchísimo más territorio, pasa al ataque y entonces los demás tienen miedo y se forma otro tipo de alianzas. Franceses se unen ahora a ingleses y a rusos y se forma un bando. Y por otro lado, por el centro, las potencias centrales se juntan Alemania con Austria-Hungría y con Italia. De manera que cuando uno de ellos entra en guerra, todos los demás van a entrar en guerra en cascada. Y antes de que esta guerra ocurra, hubo unos momentos, que son las crisis de Marruecos y la cuestión de Oriente, en los que la guerra estuvo a punto de estallar, que los vamos a ver ahora. Como veis aquí, a finales del siglo XIX, África estaba todavía sin conquistar y a principios del XX se conquista prácticamente entera. Esto va a dar lugar a tensiones entre países. Como veis aquí, Marruecos es francés y vamos a ver lo que pasó en las crisis de Marruecos, que fueron dos. La primera tuvo lugar en 1906. ¿Qué pasó? Francia conquistó Marruecos, Alemania no estaba para nada de acuerdo y estuvo a punto de estallar la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó aquí? Pues que se reunieron todos los países interesados en el tema en Algeciras, en España, en 1906, y acordaron dividir Marruecos de acuerdo a este mapa. Una gran parte central para Francia, una parte en el norte y otra parte en el sur para España, para frenar la expansión francesa y para que Francia no tuviese acceso al Mediterráneo. Nos lo regalaron para poner un país aquí de tercera fila que no molestase a nadie en el Mediterráneo, porque si cortas esto, estás cortando la circulación por todo el Mediterráneo. Y luego pusieron aquí la zona de Tánger como zona libre internacional, digamos a modo de gasolinera, donde barcos ingleses, alemanes, de cualquier país pudiesen parar aquí a repostar sin ningún problema y no fuese francés y Francia les pudiese fastidiar. Entonces así se solucionó la primera crisis de Marruecos, pero 5 años después pues hubo una segunda crisis. ¿Qué pasó? Que los alemanes no estaban de acuerdo con eso que habían acordado y amenazaron con un acorazado las costas de Agadir en Marruecos y los franceses tuvieron que recular otra vez porque Alemania era mucho más fuerte. Entonces, ¿qué consiguió Marruecos en 1911? Pues se consiguió evitar la Primera Guerra Mundial a cambio de esto. Esto que vemos aquí es el Camerún que Alemania ya tenía desde hacía 10 años y a cambio de que le dejara en paz a Francia y a Marruecos, Francia le regaló esta parte a los alemanes. Y así se solventó la segunda crisis de Marruecos y se evitó la Segunda Guerra Mundial por unos pocos años. Vale, y pasamos ahora a la cuestión de Oriente. La cuestión de Oriente es lo que pasó en los Balcanes. ¿Qué pasaba en los Balcanes? Pues que había tres imperios que lo querían, como hemos visto en el mapa de antes. Los austrohúngaros, los rusos y los otomanos. Y además allí vivía un montón de gente que quería independizarse. Entonces esto tiene muy difícil solución. Aquí vemos hasta dónde llegó en su máximo momento de expansión hacia el año 1680 el Imperio Otomano. Llegaron hasta Viena. Si Viena llega a haber caído, que gracias al panadero famoso que escuchó los túneles otomanos dio la voz de alarma, si llega Viena a caer, probablemente hubieran conquistado toda Europa y fuéramos musulmanes ahora en toda Europa. Vale, pues ¿qué pasó? Que el Imperio Otomano era más o menos débil y fue perdiendo territorios. Como vemos en este mapa, en 1886 ya ha perdido todo esto, todo esto, todo esto y todo esto. En 1914 perderá esto y en la Primera Guerra Mundial perderá todo esto y se verá reducido a esto poquito. Esto es muy complicado, este territorio, porque ¿qué pasa? Como vemos aquí, por ejemplo, en Yugoslavia. ¿De quién es este territorio? Pues es que en el mismo territorio viven tres pueblos. Viven los croatas que tienen una religión, viven los serbios que tienen otra religión, viven los musulmanes que tienen otra religión, otro idioma, otra cultura. Entonces, ¿a quién le das esto? Esto es imposible de solucionar. Entonces, solo se soluciona porque un grupo más potente somete a los otros. Entonces, ¿qué ha pasado en Oriente a lo largo de la historia?
Pues que todo esto que era otomano va a dejar de ser otomano poco a poco. Lo primero que se independiza es Grecia. 1830, 1829 consiguen independizarse y va a ser el modelo para toda esta gente que también lo va a querer. Búlgaros, rumanos, serbios, montenegrinos, bosnios, tenían ya cierta autonomía dentro del Imperio Otomano, eran consideradas una especie de comunidades autónomas, pero seguían dependiendo de los otomanos, hasta la guerra ruso-turca de 1876-77. Aquí los rusos derrotan a los turcos y, como resultado, toda esta gente se va a independizar. Pero esta independencia es un poco confusa y complicada, porque lo que pasa es que en el Tratado de San Estéfano, en marzo del 78, se independizan estos países que veis aquí: Rumanía, Serbia, Montenegro y Bulgaria. Bulgaria es enorme, tiene acceso a 2 mares, Serbia más o menos, bueno, y esto a Alemania no le gusta nada, porque ve que un aliado de los rusos tiene acceso a 2 mares y se ha hecho demasiado potente. Por lo tanto, les llama a reunirse de nuevo en el Congreso de Berlín y acuerdan estas fronteras. Bulgaria, que había sido enorme a los 2 mares, queda reducida y no es independiente del todo. Serbia es mucho más pequeña, Montenegro es mucho más pequeña. Y lo vemos aquí con otros colores, eh, con los mapas en blanco y negro que hemos podido ver en clase. Esto es el Tratado de San Estéfano, el primero, en el que los rusos ganan a los turcos, si se acuerda esto, pero Alemania no está de acuerdo, como he dicho antes, y se reparte de la siguiente manera, ¿vale? Rumanía mucho más pequeña, etcétera. Vale, en la zona sigue más o menos estable hasta 1908. En 1908, Bosnia-Herzegovina pasa a ser territorio austrohúngaro, 100%. A Rusia no le gusta, entonces, ¿qué consigue Rusia a cambio de callarse? Pues que le den la independencia plena 100% a Bulgaria. Y 4 años después, en 1912, estalla la Primera Guerra Balcánica. La Primera Guerra Balcánica es todos los países contra los turcos. Y Bulgaria consiguió demasiado y hubo una Segunda Guerra Balcánica en 1913, que es todos los países contra los búlgaros. Resultado, lo que veis aquí en la leyenda. Los montenegrinos consiguieron todo este territorio. Los serbios consiguieron todo este territorio que tienen aquí debajo. Los griegos consiguieron ampliarse hacia el norte. Los búlgaros consiguieron ampliarse hacia el sur. Todo esto a costa de quitarle territorio a los turcos. Y los rumanos consiguieron este territorio quitándosele a los búlgaros. Y además los albaneses aprovecharon para independizarse, que hasta entonces estaban sometidos al Imperio Otomano. Vale, pues esta serie de incidentes va a generar unas tensiones máximas que van a desembocar en la Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo va a estallar la Primera Guerra Mundial? Pues cuando el heredero del Imperio Austrohúngaro, que es todo esto, visite la ciudad de Sarajevo, que está aquí en Bosnia. ¿Qué pasó en el mapa de antes? Que habíamos dicho que esto lo querían los serbios, lo querían los croatas. Entonces, ¿qué pasa cuando ese señor visita en 1914 la ciudad de Sarajevo? Pues que los serbios, unos terroristas serbios, le matan. Entonces, Austria-Hungría declara un ultimátum a Serbia. Le pone una serie de condiciones y le dice que o las cumplen o les declara la guerra. Entonces, le acaban declarando la guerra a Serbia. Rusia le acaba declarando la guerra a Austria-Hungría. Alemania, que era aliada de Austria-Hungría, le declara la guerra a Rusia y a Francia por ser aliada de Rusia, y estalla la Primera Guerra Mundial, que todo esto lo tenemos explicado por aquí. Vale, esto de la guerra total, nada, simplemente pues que hasta entonces la guerra había sido algo clásico, los dos bandos luchaban en un campo de batalla, pero a partir de ahora la guerra cambia fruto de la revolución industrial. Hay un montón de armas nuevas, ametralladores, tanques, se lucha con aviones, bombardeos, se inventa el gas, se lucha con submarinos y es una guerra mucho más mortífera comparada con lo que había pasado antes y un tipo de guerra nuevo que no se había conocido hasta entonces. Y ahora, pues con este mapa, os explico un poco más a fondo la guerra. Bueno, la guerra se divide en 3 fases. La primera es una guerra de movimientos en la que los países comienzan la guerra, atacan por un sitio, atacan por otro y juegan su partida. Pero esta partida se estanca y se crean, digamos, unos frentes más o menos estables que da lugar a que se caben trincheras y comienza la fase que se denomina como la guerra de trincheras o posiciones, en la que apenas hay avances y están meses y meses luchando en el mismo sitio, mandando gente a morir para nada. Y luego, a partir de 1917, la guerra pierde el equilibrio, porque los rusos se van de la guerra porque tienen una revolución comunista dentro de su país que abandonan, y por aquí entran los Estados Unidos, que ponen muchísimos más hombres y armas y acaban haciéndose con los alemanes.
Vale, entonces, había comenzado la guerra porque Austria-Hungría había declarado la guerra a Serbia. Entonces Rusia le había declarado la guerra a Austria-Hungría, Alemania a Rusia, Rusia a Francia. Vale, Alemania estaba deseando la guerra y tenía un plan. El plan era atacar a Francia súper rápido para, en lo que Rusia se organizaba, que era muy grande y muy torpe, atacar Rusia y en unas pocas semanas haber ganado la guerra y se acabó. Pero esto no funciona. ¿Por qué? Atacan aquí, en la zona del Marne, por el río Marne, los franceses consiguen resistir y los alemanes no llegan a tomar la capital. Y entonces todo el mundo empieza a cavar trincheras y aquí se quedan hasta casi el final de la guerra. Por el otro lado, Rusia, que parecía que iba a ser muy lenta y muy torpe, ataca más o menos rápido. Los alemanes tienen que quitar soldados de aquí para defenderse aquí en Tannenberg. Y a pesar de que los alemanes machacan a los rusos han conseguido su objetivo, que es que los alemanes no puedan poner todo este lado, tengan que desviarse para este lado, y la guerra se amplía y el plan alemán ha fracasado. Además, en esta primera fase, los rusos atacan por el sur y sí que consiguen quitarle bastante territorio a Austria-Hungría. Vale, pues tenemos la guerra estancada y hay que buscar nuevos aliados. El Imperio Otomano se une a las potencias del centro. ¿Qué hace el Imperio Otomano? Ataca a los rusos por el sur, por el Cáucaso. Esto está lleno de montañas, es un fracaso, el Imperio Otomano sucumbe aquí y culpan de ello a un pueblo que vive aquí, que es el pueblo armenio, y lo intentan exterminar. El genocidio armenio, matan prácticamente a medio país, a 1,5 millones de personas. Por otro lado, no sale aquí en el mapa, los turcos también intentan atacar el canal de Suez aquí abajo, que es súper importante para no tener que dar la vuelta a África, pasar por el canal de Suez. Tampoco lo consiguen, por lo que los ingleses se creen que los turcos son muy malos porque han perdido aquí y deciden atacarles aquí en Galípoli. Y esto es un fracaso. El desembarco inglés no consigue pasar de aquí, los turcos se defienden, mueren 250.000 hombres por cada lado y los ingleses quedan aquí estancados y no consiguen asegurar el paso de los estrechos. Y otro país que se une a la guerra son los italianos, que en principio tenían una alianza con Austria-Hungría, pero no la cumplen y para 1915 los ingleses les prometen mucho territorio para cuando acabe la guerra por aquí, por aquí, por aquí y deciden cambiarse de bando y atacar a los austrohúngaros. Les atacan por aquí, pero pierden, porque los italianos tampoco están muy preparados. Alemania les ayuda, les hace retroceder y pierden muy poquito tiempo todo este territorio. Es la mayor pérdida, la pérdida más rápida de territorio en la Primera Guerra Mundial. Los alemanes consiguen avanzar muchísimo hacia el este. Aquí las trincheras están muy quietas, pero aquí no estuvieron tan quietas. Avanzaron muchísimo hacia el este. Los rusos estaban perdiendo muchísimos hombres y muchísimo territorio. Y otra zona importante de guerra fue toda esta zona marina, porque tanto alemanes como ingleses intentaban matar de hambre al otro, que no pudiesen llegar suministros por mar. Se hundían un montón de barcos mutuamente para intentar matar de hambre al enemigo. Vale, el apartado 4, nada, no es importante. Hemos visto, bueno, es importante. Hemos visto cómo era la guerra de trincheras con estos vídeos que hemos visto de cómo se atacaba y cómo vivían por ahí. Y la economía de guerra, pues que todo el país se vuelve a producir para la guerra. En lugar de producir alimentos, pues se producen armas. Y eso, pues, tiene cambios muy importantes en el país porque hay carencia de productos básicos porque todo es para producir armas. Y las mujeres, que hasta entonces habían estado muchas subestimadas en casa, pues son necesarias en la industria y a partir de aquí van a estar mucho mejor consideradas y se van a expandir los derechos de las mujeres por todo el mundo. Vale, pues la guerra se acaba y hay que preparar la paz. ¿Y qué consecuencias tiene la guerra? Entonces, cuando se acaba la guerra, tienen lugar una serie de tratados de paz. En París hay una conferencia de paz, van todos los países, vencedores y vencidos, y se acuerdan diferentes tratados con los países perdedores. Pero antes, el presidente de Estados Unidos, Wilson, había expuesto sus 14 puntos. Que estos 14 puntos planeaban ya en enero del 18, antes de acabarse la guerra, cómo tenía que ser Europa después. ¿Vale? Propone el final de la diplomacia secreta, libertad de navegación por todos los mares, quitar barreras económicas, toda esta serie de puntos. Volver a las fronteras anteriores. Esto lo propone Wilson y será muy importante
para lo que pase después. Entonces, ¿qué pasa con los vencedores, con los vencidos? Alemania ha perdido. ¿Qué le hacemos a Alemania? Pues le quitamos un montón de territorios. Esto se lo damos a Polonia. Esto, creamos una ciudad libre de Danzig para todo el mundo. Alsacia y Lorena se la devolvemos a Francia. El Sarre, dejamos que Francia saque el carbón para que se cobre la factura. Bélgica consigue Eupen y Malmedy. Dinamarca consigue Schleswig. Alemania pierde todas las colonias y se la considera culpable de la guerra y tiene que pagar todas las reparaciones de guerra. El Imperio Alemán finaliza y se sustituye por un país democrático que se llama la República de Weimar. Alemania y Austria se les prohíbe unirse nunca jamás. Entonces Alemania queda partida en dos, mucho más pequeña, queda arruinada moralmente y económicamente. Austria-Hungría, ¿qué era todo esto? La parte austriaca, la parte húngara, la parte bosnia, pues queda dividida en un montón de países nuevos. Checoslovaquia, que iría por aquí, en gris las fronteras viejas. Polonia, junto con el trozo de arriba, un país nuevo. Rumanía les quita todo esto y todo esto, pasan a Rumanía. Hungría, un país nuevo chiquitín. Austria, un país nuevo chiquitín. Italianos consiguen esto y esto. Yugoslavios, o sea, el reino de serbios, croatas y eslovenos, que luego será Yugoslavia, pues consigue todo esto que tenemos aquí. Bulgaria, ¿con qué se le castiga? Pues se le quitan estos territorios que tenemos aquí. Estos pasan a Yugoslavia, esto pasa a Grecia y simplemente esto poquito sí que lo conserva y se lo quita al Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano, en un primer momento, se lleva a cabo el Tratado de Sèvres en 1920, por la cual se le quita prácticamente todo. Se queda en solo esta zona amarilla. El resto áreas de influencia. Esto para los italianos, esto para los ingleses, esto para los franceses, esto se lo dan a los armenios. Esto una zona de control internacional de los estrechos para que pueda haber navegación libre. Esto a los griegos. Y esto los turcos no lo soportan. Entonces se rebelan, vuelve a haber una nueva guerra y consiguen mejorar las condiciones 3 años después en el Tratado de Lausana, que como veis Turquía vuelve a ser bastante más grande, ha perdido muchísimo territorio del Imperio Otomano, pero ha ampliado todo lo que le habían quitado por aquí y ha conseguido mantener territorio a ambos lados de los estrechos. Esto se queda también como zona internacional para permitir el paso y esto como zona desmilitarizada, pero finalmente consiguen un montón de territorio.